Comenzamos con el capítulo 3 de esta primera carta a los tesalonicenses, uno de los escritos más antiguos, si no el más antiguo del Nuevo Testamento, y vemos cómo Pablo ahora vemos que está muy contento, pero estuvo muy preocupado por la iglesia en Tesalónica, porque él estuvo muy poco tiempo. En el libro de los Hechos se relata que él estuvo enseñando en la sinagoga durante 3 días de reposo, 3 sábados, 3 semanas entonces. Tal vez estuvo un poco más, pero no mucho más. Es decir que cuando se tuvo que ir, a causa de los disturbios que los judíos habían armado, cuando se tuvo que ir de Tesalónica con sus colaboradores, Silvano y Timoteo, los creyentes de Tesalónica eran muy nuevitos. El que más tenía era 3 semanas de creyente, imagínate. Muy nuevitos, con muy poca instrucción, y así Pablo los tuvo que dejar. Y como veíamos, sufrió enseguida persecución de parte de los judíos, y como leíamos la semana pasada, también así los gentiles los hostigaban. Y encima había mentirosos que decían que Pablo no se preocupaba por ellos, que había venido a la ciudad a enseñar mentiras, a engañar a la gente para sacar provecho, y que ahora se había ido y los había dejado solos. Entonces Pablo les cuenta que no es así, todo lo contrario, que él se quedó muy preocupado. Y vamos a ver en este capítulo cómo Pablo va pasando, porque como hablaban mal de él y con eso lo intentaban ensuciar el Evangelio, vamos a ver cómo Pablo va pasando de esa defensa a su ministerio, va pasando a una clara expresión de gozo. Pero en estos primeros 5 capítulos que vamos a leer hoy, Pablo todavía está hablando de esa preocupación y de lo que hizo con esa preocupación. Vamos a leer entonces los versículos 1 al 5 de este capítulo 3. Y dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, debido a que Pablo, también como veíamos la semana pasada, había intentado volver a Tesalónica una y otra vez y no había podido porque Satanás lo había estorbado. Entonces decide, en realidad entre los 3 deciden, privarse de la presencia de uno de ellos. En ese momento estaban en Atenas, una ciudad, muy idólatra, muy mundana, y debería resultar difícil para ellos separarse, porque se apoyaban el uno al otro. Sin embargo, dice Pablo que no pudiendo soportar más esta preocupación, esta ansiedad, esta angustia por los tesalonicenses, es que, acordamos, dice, quedarnos solos en Atenas.
Seguramente se está refiriendo a Silvano y a él. Quedarse solos en Atenas y enviar entonces a Timoteo. Pablo estaba muy preocupado por los creyentes de Tesalónica. Y esa preocupación que él sentía, no solamente por ellos, sino por todos los creyentes, era una gran carga para Pablo, un peso muy pesado. De hecho, cuando él habla de sus sufrimientos, de sus padecimientos en la segunda carta a los Corintios, habla de sus padecimientos físicos, pero mirá lo que dice 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces Pablo esa carga, esa preocupación, la consideraba entre sus mayores padecimientos, la preocupación por las iglesias. Porque leíamos también en el capítulo 2 que Pablo amaba a los tesalonicenses, dice, como una nodriza a sus propios hijos. O sea, los amaba muchísimo. Esa imagen es muy fuerte. Una nodriza es la que se encarga de cuidar los hijos de sus amos, y se espera que sean muy amorosos con los hijos de sus amos. Bueno, ¿cuánto más amor iba a tener por sus propios hijos? Bueno, así los amaba. Y si los amaba tanto, ¿cómo no se iba a preocupar por ellos? Ahora, esta preocupación insoportable no es otra cosa que angustia, ansiedad. ¿Tuviste alguna vez una preocupación insoportable que ya no podías tolerar? Bueno, ahora nos surge la pregunta. Entonces, la ansiedad, la inquietud, o como dice el Señor Jesús en Lucas, la ansiosa inquietud, la preocupación insoportable, ¿es pecado o no es pecado? Y la respuesta bíblica es que sí y no. Hay un sentido de la ansiosa inquietud en que es pecaminosa. Y hay otro sentido, es que es esperable y buena. Ahora vamos a ver esto. Vamos a profundizar un poco en esto de la preocupación. Pablo estaba muy preocupado. Dice que ya no toleraba más la preocupación. Entonces, nosotros leemos que el Señor ordenó a sus discípulos a no angustiarse, a no preocuparse. ¿Pero a qué se estaba refiriendo el Señor cuando les hablaba de esto? A no preocuparse por las cosas del mundo, por el futuro, por los bienes materiales. Esta clase de preocupación demuestra falta de fe. Mirá lo que dice Mateo 6:25, y vamos a leer hasta el 33. Esta es palabra del Señor Jesús, es el Sermón del Monte. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, los paganos, los mundanos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Los gentiles, los paganos, se preocupan de todas estas cosas. La gente del mundo. Es lógico que ellos se preocupen por estas cosas, porque no tienen su fe puesta en Dios. Para ellos, el mañana es un misterio. El mañana es terrorífico, no se sabe qué traerá. Pero para los hijos de Dios, entonces, siendo que esta es la preocupación de la gente del mundo, la realidad es que hay muchos creyentes que tienen esta clase de preocupaciones. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesús? Que los que tienen esta clase de preocupaciones, finalmente, esas preocupaciones terminan ahogando la palabra sembrada. Y estas personas que están preocupadas por el futuro, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por asegurarse económicamente el mañana, estas personas, semillas que cayeron entre los espinos, representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Las preocupaciones ahogan la palabra de Dios y son creyentes sin frutos, lo que es una paradoja, porque el creyente debe dar fruto. Es algo que es propio del creyente. El Señor dice que aquellos que se preocupan por las cosas de la vida no se están preparando para su venida. Mirá como lo dice en Lucas 21:34. También te voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que se quede más claro. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Tengan cuidado, ojo con dejarte llevar por las preocupaciones de la vida. ¿Sabes cuándo desaparecen todas esas preocupaciones que son propias del mundo? Cuando uno se somete al señorío de Cristo, al señorío de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabes qué pasa con lo demás? Con eso que antes te preocupaba, pasa a segundo plano y se transforma en una añadidura. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios se encarga. Entonces, de eso se trata, de la confianza en Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que confía en Dios tiene paz. El que no confía en Dios tiene ansiosa inquietud. El apóstol Pablo escribió aquellas famosas palabras. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a Dios. Los problemas, la falta de dinero, las enfermedades, la persecución, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, esa es la preocupación pecaminosa. Pero decimos que hay una preocupación que es valedera. Y la preocupación que es valedera
es aquella que no proviene de la falta de fe, sino del amor. Y de hecho, esa preocupación es necesaria para la vida de la Iglesia. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 12:25, hablando del cuerpo, que todos somos diferentes, pero formamos un mismo cuerpo, dice. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces hay una preocupación, la preocupación que proviene del amor, la preocupación que obviamente tiene la madre por el hijo. La madre se puede quedar toda la noche despierta esperando, sabiendo o controlando que su hijo respire cuando está enfermo. Esa luego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, bueno, la oración es indispensable. Y lo segundo es pasivo, sino que él hacía lo necesario. No sabía lo que pasaba con los tesalonicenses, bueno, hizo algo, envió a Timoteo para enterarse, para buscar la manera en que si necesitaban ayuda él podía suplir esas necesidades. Entonces, de eso se trata. Ellos, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas, él y Silvano quedarse y mandaron a Timoteo. Claramente esto fue una cuestión dolorosa, difícil para ellos, quedarse ellos dos solos en Atenas y enviar a Timoteo a Tesalónica, pero por amor a los tesalonicenses. Entonces, hay dos clases de preocupación, una que es pecaminosa porque es falta de fe, la otra es buena porque proviene del amor e incentiva a la oración y a la acción en favor del otro. Y bueno, y ahí viene la pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Cuál es de estas dos mi preocupación? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Me preocupa el futuro? ¿Me angustia el futuro? ¿Me angustia lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir? ¿Me angustia la falta de los bienes materiales? ¿Pienso que los bienes materiales pueden traerme seguridad? Entonces, bueno, mi preocupación es juntar eso. Cuidado, dice el Señor. Porque si eso está ocurriendo, estás ahogando la palabra que fue sembrada. Y cuidado que esto también implica que no estás preparado para cuando el Señor venga. No estás preparado para morirte hoy. O tal vez estés preocupado, bueno, obviamente te preocupas por tu familia, pero tal vez tu preocupación también tenga que ver con tus hermanos en la fe y entonces orás por ellos y haces lo necesario por ellos. El Señor Jesús dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas de Dios? Porque allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, como te decía, Pablo oraba y también hacía. Entonces dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué era lo que necesitaban los tesalonicenses? Alguien que los confirme y los exhorte en la fe. Entonces mandaron a Timoteo. Timoteo era hermano, un hermano que ellos conocían, un hermano de Pablo y Silvano, hermano también de los tesalonicenses.
había servido fielmente, un siervo probado, y alguien que conocía el Evangelio, que lo había enseñado, que lo había predicado, que lo había vivido, dice, y colaborador nuestro en sus convicciones, y tenían muy poca doctrina. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente en ellos. Así que Pablo dice, les envía a Timoteo, servidor, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, a fin de que no sean inquietados. Y la palabra griega sería mejor traducido como que nadie los engañe. Así donde dice nadie se inquiete, bueno, que no sean engañados. Y esa palabra tiene una connotación muy llamativa, porque lleva la idea de que un perro mueve la cola. ¿Cuándo el perro mueve la cola? Cuando está contento, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera le da unas caricias al perro y el perro mueve la cola. ¿Sí? Bueno, la idea es esta. La idea es que no venga alguien de parte de Satanás, porque esa es una estrategia satánica, de decirle palabras agradables, palabras suaves, para traerles consuelo, para traerles paz. En medio de esa gran tribulación viene Satanás, les acaricia un poco, con palabras, a los que engaña, solo a los que engaña. Y ya se ponen como un perrito que mueve la cola. Y entonces, Pablo podría pensar que vienen estos sirvientes de Satanás y empiezan a engañarlos diciéndoles, ¿vieron todos estos problemas que tienen ahora? Es por culpa de Pablo, de Silvano y Timoteo, estos que vienen de afuera, que les traen esta enseñanza nueva. Antes no era así. Y claro, los dioses se enojan con ustedes y por eso ahora sufren tanto. Pero si rechazan esas ideas y le piden perdón a los dioses, entonces todo va a volver a ser como antes. Pero así no reacciona un creyente. Un creyente no es un perrito que mueve la cola, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y eso es lo que estaba ocurriendo con los tesalonicenses. Y le dice Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis, evidentemente Pablo les enseñó en ese poquito tiempo, que para esto estamos puestos. ¿Para qué? ¿Para qué estamos puestos? Para sufrir tribulaciones. La Biblia de las Américas dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. En definitiva, ¿quién te pone en esa situación de tribulación? Dios. La Biblia textual dice, porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados, a sufrir tribulación. La Nueva Traducción Viviente dice, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Dios está al control. Y si algo un creyente debe saber, si algo Pablo sabía y Pablo enseñaba, y los tesalonicenses también lo entendieron, es que en este mundo, en esta vida, vas a padecer persecución, vas a padecer tribulación, va a haber llanto, va a haber dolor. El Señor Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una garantía, el Señor lo dice.
No te está diciendo que vas a tener prosperidad y alegría, vas a tener aflicción. Mirá lo que leemos en Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Romanos 8:35 al 39, pasaje muy conocido. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Estas son las cosas que venían sobre esos cristianos, y estas u otras cosas vienen sobre todos los cristianos. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, dice. Todos. Entonces, uno se puede preguntar, pero ¿cómo Dios permite que una iglesia tan jovencita, a cristianos que recién están comenzando, les venga la persecución, la aflicción? ¿Por qué Dios permite eso? No están preparados. Eso es lo que uno puede pensar. Y podemos llevar esa pregunta más todavía. ¿Por qué Dios nos hace pasar a todos por esa clase de dificultades, por tiempos difíciles y por tiempos dificilísimos? Y hasta podemos decir, tiempos de angustia insoportable. ¿Por qué el Señor nos hace pasar por eso? Y lo que debemos entender, en primer lugar, que el hecho de que estemos pasando por problemas, cualquiera sea, no es un indicio de que Dios está enojado y nos castiga o que se olvidó de nosotros. No se guarda el que, no se adormecerá el que te guarda, ¿no? Dice el Salmo, el 121, ¿eh? Sí, no sé. No, Dios no se olvida de vos en medio de la tribulación. Es más, el autor de Hebreo que dice que es exactamente lo contrario, que Dios te hace pasar por esas tribulaciones porque te ama, porque te trata como a su hijo. Hebreos 12:5 dice, nueva traducción viviente también: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Así que, si de algo no tenemos que dudar, es que Dios tiene poder para sacarnos de la aflicción. ¿Tiene poder o no tiene poder para hacerlo? Amén. Sí. Y si no lo hace, es porque tiene un propósito. Si no lo hace, pudiendo hacerlo, es porque es para ayudarnos a bien. Dios nunca es autor de la maldad, eso lo entendés. Pero Él incluso puede usar las malas acciones y las malas decisiones de las personas para el bien, como pasó con José. ¿Te acordás? Cuando al final, cuando ya murió Jacob y sus hermanos están asustados
porque piensan que ahora que ya no está el Padre, bueno, José se iba a vengar de ellos. Sin embargo, leemos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios puede usar incluso la maldad del hombre para el bien de los suyos. Entonces Dios está al control, y las tribulaciones son necesarias. Son necesarias. El apóstol Pedro escribe, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todas las pruebas, las diversas pruebas por las que vos pasás, las pasás porque es necesario que así sea. Él utiliza las aflicciones para conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿por qué Dios nos hace pasar por aflicciones? Bueno, vamos a ver algunas causas. ¿Qué provocan las aflicciones, las tribulaciones en nosotros? En primer lugar, nos hace ver nuestra propia debilidad. Las aflicciones nos muestran cómo realmente somos y hace que nosotros dependamos de Dios en oración. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones te hacen ver que tu auxilio está en Dios. No en tus fuerzas, no en tu dinero, no en nada, en Dios. El Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es poderoso para socorrerte. El apóstol Pablo cuenta su experiencia en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, las tribulaciones nos hacen depender de Dios, nos muestran nuestra debilidad. Las tribulaciones, pasar por tribulaciones también, fortalece nuestra fe, que tiene que ver con esa que Dios se muestra en medio de la tribulación y nos hace confiar en Él. Entonces el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 1:7, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Las pruebas, al hacer que vos dependas de Dios y veas su mano, cada día lo conozcas más y confías más en Él. Fortalece tu fe. Dios nos permite pasar tiempos difíciles para forjar nuestro carácter. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Santiago dice algo parecido, 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para que maduren, dice Santiago. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 11, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. No es lindo pasar por pruebas, a nadie le gusta. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella, por ella. Fruto apacible de justicia, dice la Nueva
la Reina Valera. Produce una vida recta, apacible, fruto. También Dios permite que atravesemos por diferentes pruebas para que podamos más adelante ser el apoyo de otros que están pasando por esa situación. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Las pruebas también recibimos consolación y nos hace sensible al dolor del otro y nos lleva, así como nosotros fuimos consolados, buscar consolar al otro. ¿Qué te parece? Y también las pruebas sirven para que aprendamos a vivir con sabiduría. Santiago dice, leímos este mismo pasaje, de 1:3, pero vamos a leer hasta el 5, gracias. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Tenés que buscar la voluntad de Dios y vivir. Las pruebas también te llevan a enfrentarlas con sabiduría. Y también sirve para que no nos aferremos a esta vida, para que nuestra esperanza esté puesta en la venida del Señor. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las tribulaciones, los problemas te hacen mirar hacia arriba y adelante. Tito 2:12, Nueva Traducción Viviente. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que en el mundo tendréis aflicción. ¿Y sabes cuándo se acaban esas aflicciones? Definitivamente, cuando el Señor establezca su reino en la tierra, para toda la eternidad. Y entonces dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas cosas son fieles y verdaderas. Pero aquí, en este lado, sí habrá muerte, sí habrá llanto, sí habrá clamor, sí habrá dolor. Porque es necesario. Es necesario que así sea. Y los tesalonicenses lo sabían, Pablo se lo había advertido. Dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Él estuvo unas pocas semanas, pero se los enseñó. Se los dijo.
que iban a venir tribulación y persecución. Y aquellos que no la soportan, aquellos que tropiezan por causa de la persecución, bueno, esa fe no es la verdadera. Mateo 13:20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y fíjate que que el Señor no dice si vienen la aflicción o la persecución. En el caso de que venga la persecución, no, dice al venir, es una afirmación, es un hecho, no es una posibilidad. Es un hecho, vendrán. El que quiere vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios, dice, va a padecer persecución. Entonces, la fe del cristiano va a ser probada y fortalecida una y otra vez porque es necesario. Y Pablo, como buen pastor, le enseñó eso a los tesalonicenses. En el poco tiempo que estuvo, bueno, le enseñó eso también. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, Pablo vuelve un poco a la idea, ¿no? Como no había podido ir a Tesalónica él, porque Satanás se lo impidió, entonces, bueno, ya no pudiendo soportar más, dice, envié para informarme de vuestra fe, de cómo estaba la fe de ellos, porque en 3 semanas, o un poquito más, vos no podés evaluar la fe de una persona. Escucharon el Evangelio, lo aceptaron, pero como leemos en la parábola del sembrador, probablemente muchos, o Pablo podría pensar que las que recibieron con gozo, pero sin raíz, que cuando venía la aflicción se podían torcer. Y las pruebas, hermanos, es una ocasión para la tentación. Cuando vos estás pasando por pruebas, va a venir el tentador para tentarte, para que culpes a Dios, para que reniegues. Ese es el trabajo de Satanás, por eso lo llama el tentador. Él viene a tentarte y después te llena de culpa. Aunque seas salvo, él, si vos le das lugar, él anda como león rugiente. Y Pablo decía, no sea que el tentador los tiente y nuestro trabajo resultase en vano. La semilla, como en la parábola del sembrador, la semilla fue sembrada, pero vienen los pájaros y se la llevan, o los problemas, y el trabajo haya resultado en vano, la semilla no haya dado fruto. Pero todas esas preocupaciones se disiparon cuando volvió Timoteo y le dijo: Pablo, la iglesia está fuerte. La semilla sembrada dio fruto, algunos a 30, a otros a 60 y otros a 100 por uno. La alegría del apóstol. Qué hermoso que es. Porque lo conocemos, ¿no? Es nuestro hermano. Hasta acá, entonces, por hoy. No sé si hay preguntas. Me recordaste un versículo que